Hola, bienvenidos todos, estimados colegas, médicos y personal de salud interesados en adquirir nuevos conocimientos. Les habla la doctora María Fabiola Tavares, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Guárico. Nos complace presentar hoy, 12 de noviembre, a nuestra querida doctora Susana Pachano, quien es una reconocida hematólogo pediatra y nos va a disertar el día de hoy sobre un tema muy interesante para todos en el día a día. ¿Qué es normal en hematología pediátrica? Interpretación del hemograma en niños. Es un honor para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Guárico, presentar a nuestra querida doctora Susana Pachano, quien es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, pediatra puericultor egresada del Hospital JM de los Ríos, Universidad Central de Venezuela, hematólogo de la Universidad Central de Venezuela, egresada del Banco Municipal de Sangre. Es una de las fundadoras del posgrado de hematología pediátrica en el Hospital JM de los Ríos. Es miembro del Grupo Pediátrico Oncológico Latinoamericano para leucemia linfoide aguda. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Hematología y es hematólogo pediatra del Centro Médico Docente La Trinidad. Bienvenida, nuestra querida doctora Susana Pachano. Buenas tardes para todos. En verdad que es un gran placer estar reunido aquí esta noche con ustedes. Quiero dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, especialmente a la filial Guárico, que gentilmente me invitaron, y por supuesto a Megalabs Venezuela, que está contribuyendo a la posibilidad de podernos reunir, compartir un poco y recordar algunos conocimientos que son realmente muy útiles para el ejercicio pediátrico. La hematología completa o el hemograma es el estudio más solicitado en general en la práctica médica, en especial en el área pediátrica. Suministra una gran cantidad de información sobre lo que está sucediendo en la sangre de ese niño. Se evalúa todo lo que es la serie roja, eh, la serie blanca y por supuesto las plaquetas. Y de esto hablaremos esta noche. Cuando vemos una hematología completa, vemos los resultados del paciente o del individuo y al lado vemos unos valores de referencia, un límite superior o inferior para considerarlo normal para ese parámetro en particular. Ahora, es importante saber de dónde viene ese parámetro. Y estos parámetros vienen en general de estudios poblacionales para cada uno de los elementos evaluados. Entonces, si por ejemplo evaluamos la hemoglobina en una población, vemos que hay un grupo de pacientes que van a tener valores más o menos similares. Y si eso lo llevamos a una curva, eso va a tener una forma de campana o campana de Gauss, en donde se concentra la mayor parte de los individuos o del valor estudiado es lo que constituye el centro de esa campana. En la medida de que los valores se vayan alejando más de donde se concentra el mayor número de personas, pues la campana se va aplanando. Y esto es importante porque esto establece lo que llaman desviaciones estándar. Se considera para la mayoría de los parámetros dos desviaciones estándar por debajo o por encima de la media como parámetro superior e inferior de normalidad. Quiere decir esto que todo lo que esté dentro de esos parámetros, dentro de esas dos desviaciones estándar, por encima o por debajo de la media, lo puedo considerar como un individuo sano. Todo lo que esté por debajo de esos parámetros lo puedo considerar como un individuo enfermo. Esto no es tan sencillo. Por ejemplo, si evaluamos la hemoglobina y el hematocrito de un niño que vive en el páramo, probablemente el resultado de su hemoglobina y hematocrito va a estar por encima del parámetro considerado como el límite superior para esos dos parámetros. ¿Esto lo hace un individuo enfermo? No. Esto es un individuo sano que está adaptado a una situación geográfica específica. Por ejemplo, si evaluamos el PT y el PTT de un recién nacido prematuro, va a estar prolongado muy por encima de lo considerado normal. Pero para ese bebé en particular, ese es su valor normal. Entonces no podemos considerarlo como un individuo enfermo.
Por eso, cuando evaluamos los parámetros de laboratorio, tenemos que evaluarlo tomando en consideración una cantidad de características, como por ejemplo, la edad gestacional y el peso al nacer del niño, y eso lo vamos a detallar más adelante, las horas, los días, los meses o los años de vida que tenga ese niño, el sexo, porque hay variaciones entre los sexos, la situación geográfica, como por ejemplo el ejemplo que dimos anteriormente, el tipo de alimentación, el campleado del cordón umbilical, que puede tener algunas ciertas variaciones, y hasta el sitio de la toma de la muestra. No es lo mismo evaluar una muestra tomada capilar que una muestra tomada venosa periférica. Más sin embargo, para este último ítems, las diferencias son realmente despreciables. El proceso por el cual se producen las células en la sangre se denomina hematopoiesis. Y en el niño posterior al nacimiento en condiciones normales, esta hematopoiesis se produce dentro de los huesos, específicamente en la médula ósea de los huesos. A partir de una célula madre que tiene dos características fundamentales, tiene capacidad de proliferar y tiene capacidad de diferenciarse, estas células son capaces de ir produciendo distintas líneas celulares necesarias para hacer todas las funciones que tiene la sangre en general. Entonces, a partir de esa célula madre, se empiezan a diferenciar hasta producir un glóbulo rojo normal y maduro o glóbulos blancos, ya sean neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera, o plaquetas o megacariocitos, que son las células que producen posteriormente las plaquetas. Si bien es cierto que la médula ósea es la que comanda las funciones de hematopoiesis ya en el momento del nacimiento y permanece siéndolo durante el resto de la vida, durante el periodo del embarazo, la hematopoiesis no siempre fue producida en la médula ósea. Tenemos que tan pronto como se produce la fecundación a nivel del saco vitelino, hay células mesenquimales que tienen la capacidad de producir glóbulos rojos en este caso. A pesar de que son unos glóbulos rojos muy inmaduros, están compuestos por unas hemoglobinas, Bower 1, Bower 2, Portland 1, Portland 2, que son hemoglobinas muy inestables, son capaces de satisfacer las necesidades para todo lo que es el proceso de embriogénesis. Este periodo de hematopoiesis del saco vitelino abarca fundamentalmente el primer mes de formación del feto. Pero ya para el segundo mes la producción a nivel del saco vitelino cae drásticamente. A partir del primer mes, que ya está formado el hígado y el vaso, pues el hígado y el vaso, fundamentalmente el hígado, son los que empiezan a comandar las funciones de hematopoiesis. Esta hematopoiesis hepática y en mucho menos grado la esplénica es la que comanda prácticamente todo el periodo fetal, hasta prácticamente el séptimo mes de embarazo, cuando ya la médula ósea que empezó a producir desde el cuarto mes es la que comanda todas las funciones de hematopoiesis y va tomando posiciones importantes, y ya para el momento del parto, si el parto es a término, pues la médula ósea es la que produce el 95% de los elementos de la sangre. Ya en el periodo de hematopoiesis hepática y esplénica, no solamente se producen glóbulos rojos, también se producen glóbulos blancos y plaquetas. Pero las características de la hemoglobina de esos glóbulos rojos producidos por el hígado y el vaso en el periodo fetal tienen unas características muy específicas. Es decir, es una hemoglobina que se adapta a un medio hipóxico, que es el medio que está intrauterino, y debe tener la capacidad de poder captar ese poco oxígeno que tiene para poder cederlo a los tejidos y hacer las funciones de crecimiento de, en este caso, el feto. Y esto se adapta perfectamente a esas condiciones con el escaso oxígeno que se tiene durante el periodo del embarazo. Al nacer hay un cambio muy importante y es el respirar el bebé. El bebé al respirar va a disponer fácilmente del oxígeno que fue muy escaso durante el periodo de vida intrauterina, y esto hace que las características de la hemoglobina
se empiecen a adaptar a lo que viene en este periodo ya de independencia de la madre. Es decir, ya no necesitamos una hemoglobina que tenga una alta afinidad por el oxígeno para que pueda captar el escaso oxígeno que hay, como sucede en el periodo intrauterino. Ya ahorita el oxígeno está fácilmente disponible y por lo tanto las características de la hemoglobina ya son diferentes y es lo que corresponde a la hemoglobina del adulto o hemoglobina AA. Entonces, ya sabemos que la hematopoiesis al nacer es predominantemente medular, pero hay algunas características del eritrocito neonatal que tienen que ser tomados en consideración, porque inciden definitivamente en la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Por ejemplo, en la estructura de la membrana del glóbulo rojo hay algunos cambios. Es un glóbulo rojo más susceptible a la destrucción osmótica, más frágil desde el punto de vista osmótico. Los grupos sanguíneos que dependen de las glicoproteínas que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo son más débilmente expresadas. O sea, tienen menos capacidad inmunogénica y por lo tanto la determinación de los grupos sanguíneos en los recién nacidos suele ser más complicada de lo que es en otros grupos en otras edades de la vida. Pero también hay una disminución de la estabilidad estructural del glóbulo rojo o de la hemoglobina, en este caso en particular, dependiente del incremento de los niveles de 2,3-difosfoglicerato. La membrana es más rígida, es menos deformable y producto de todas estas características que mencionamos, con frecuencia vemos alteraciones en la forma del glóbulo rojo que en otras edades de la vida serían patológicas, pero en el caso del recién nacido las podemos ver con frecuencia sin que eso signifique algún problema adicional. ¿Okay? También hay un incremento en la susceptibilidad de la injuria oxidativa en el glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo en general tiene más posibilidades de ser destruido y de tener una vida media más corta. Si tomamos en consideración la vida media del glóbulo rojo en el adulto es alrededor de 120 días, pero en el recién nacido a término disminuye a 60 a 90 días y si el recién nacido es pretérmino, pues su vida media es mucho menor, llega a ser entre 35 y 50 días. Durante el embarazo, el bebé empieza a prepararse para el momento del nacimiento y vemos que tanto la hemoglobina y el hematocrito empiezan progresivamente a aumentar. Si vemos el valor del hematocrito entre las semanas 18 y 20 de gestación, es alrededor de 36. Y vemos cómo progresivamente va aumentando y alrededor del parto, en un recién nacido término, está alrededor de 61. Igualmente la hemoglobina de estar en 11,5 entre las 18 y 20 semanas, para el momento del nacimiento está alrededor de 19. El volumen corpuscular medio inicialmente es muy elevado y empieza progresivamente a disminuir alrededor de 119. Más sin embargo, a pesar de esta reducción del tamaño del glóbulo rojo, en el momento del nacimiento sigue siendo un volumen corpuscular elevado en comparación a lo que observamos nosotros en otras etapas de la vida. Los reticulocitos también se van incrementando y va sufriendo variaciones alrededor de las distintas etapas del embarazo. Al momento del nacimiento, lo normal es que haya cierta reticulocitosis, alrededor de 2 a 5% de reticulocitos es normal para un recién nacido. De esta tabla también es fácil deducir que si el momento del parto se adelanta y estamos hablando de un bebé pretérmino, las características de su hemoglobina y hematocrito van a variar según la edad gestacional que tenga al nacer. Por lo tanto, o entre más prematuro es el bebé, va a tener una hemoglobina y un hematocrito más disminuido al momento del parto en comparación a un recién nacido a término. Los cambios en la serie roja del recién nacido en los primeros 15 días son bien importantes. En solo 15 días, la hemoglobina y el hematocrito, que inicialmente estaban muy elevados, empiezan progresivamente a descender. Y ya para el día 14, esa hemoglobina que estaba entre 18 y 19 pasa a estar en 16,7 o 16,8. El hematocrito, que inicialmente estaba en casi 60, ya tan pronto como el día 15 está alrededor de 52%. Y los glóbulos rojos en general también empiezan a disminuir. El volumen corpuscular que dijimos inicialmente que era grande, que era un glóbulo rojo macrocítico, ya para el tercer día
adquiriendo el tamaño que corresponde para el resto de las etapas de la vida. Los reticulocitos, que están incrementados al nacimiento, ya tan pronto como el día 3 se hacen casi que normales, y de ahí y ya para el día 7 son prácticamente cero. Los eritroblastos, que son glóbulos rojos nucleados, recuérdense ustedes que el glóbulo rojo es una célula anucleada porque durante su evolución perdió el núcleo original. Normalmente en el recién nacido estos eritroblastos están aumentados, pero ya para el tercer día de nacimiento no es normal ver, o es raro ver eritroblastos en sangre periférica. No solo la edad gestacional o la prematuridad en general incide sobre los valores hematológicos al nacer, especialmente de serie roja, sino también el peso al nacer. Y como ustedes ven en la gráfica, entre más bajo peso es el niño, pues los valores al nacer van a ser más bajos de hemoglobina, reticulocitos y eritroblastos. ¿Cuáles son las variaciones que podemos encontrar nosotros en los valores de hemoglobina, hematocrito, contagio de glóbulos rojos y valores hematimétricos en las distintas etapas de la vida? Hay algunas cosas que voy a destacar, no es la intención de esta conversación el conocer en detalle cada uno de los valores de estas tablas, pero sí quiero que hagan énfasis en los valores que vamos a encontrar entre los 2 meses y los 6 meses. Y vemos que de unos valores de hemoglobina y hematocrito que inicialmente en el momento del nacimiento estaban muy elevados, el descenso es bien importante, con valores mínimos entre los 2 meses y los 6 meses para parámetros como hemoglobina, hematocrito y contagio de glóbulos rojos. Este descenso corresponde a lo que comúnmente denominamos anemia fisiológica del lactante o del prematuro. En el caso de ser un niño prematuro, ya vemos cuáles son las características de este periodo en específico. Posterior a este periodo, estos valores empiezan a ascender, y ya para la adolescencia tenemos valores que se conservan hasta la adultez. Con las variaciones entre los sexos, entre femenino y masculino, en donde el sexo femenino suele tener valores discretamente disminuidos con respecto al masculino y está en relación a sus pérdidas menstruales mensuales. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media adquieren valores mínimos alrededor de los 6 a los 2 años, y luego empieza a recuperarse hasta adquirir los valores del adulto. La concentración de hemoglobina corpuscular media es un valor que se mantiene bastante constante a lo largo de la vida. Entre los 2 meses y los 6 meses, el niño tiene los valores más bajos de hemoglobina y hematocrito en relación con el resto de las etapas de la vida. Y esto tiene una explicación. El término anemia pareciera como no ser tan correcto, porque si tomamos como cierto la definición de que anemia es el descenso de hemoglobina por debajo de los parámetros normales para la edad del paciente, pues como vemos, esos valores son normales, entre comillas, para este niño en particular. Este descenso obedece a varias condiciones fisiológicas y a estos cambios que está experimentando el niño una vez que nace. Lo primero es que durante el embarazo, la eritropoyetina aportada por la mamá es la que hace que la médula ósea o el hígado o el vaso, dependiendo del periodo de la edad gestacional, produzca los elementos de la sangre que se necesitan, especialmente en glóbulos rojos. ¿Okay? Pero al nacer, este aporte de eritropoyetina materna se suspende en forma brusca y el bebé todavía no es capaz de producirlo. Porque si ustedes recuerdan, para producir la eritropoyetina se requiere una condición fundamental, esa es una citoquina que responde al descenso de los niveles de oxígeno en sangre. Como este es un paciente que dispone de una gran cantidad de sangre y además tiene una hemoglobina elevada y un hematocrito elevado, pues la producción de la eritropoyetina por el riñón está en cero, se suspende. De hecho, se requieren estos valores alrededor de 10,5 a 11 de hemoglobina para que se estimule al riñón a iniciar la producción de eritropoyetina. Entonces, hasta cierto punto, este descenso de hemoglobina es esperado y es hasta normal. Es un proceso, como bien lo define, es un proceso fisiológico.
Este descenso de eritropoyetina incide en que la médula ósea deje de producir, y al no producir, obviamente los reticulocitos disminuyen, porque los reticulocitos no es más que glóbulos rojos muy jóvenes. Es decir, los reticulocitos es el paso previo al glóbulo rojo maduro, en donde ya no se tiene el núcleo, pero todavía hay restos de ARN nuclear que quedan en esa célula. Y esto, con ciertas coloraciones, tiene ese aspecto, le da ese aspecto de filamentos o retículos dentro del glóbulo rojo, que es lo que le dan el nombre. Entonces, si no tenemos producción, los reticulocitos disminuyen. Y es por ello que vemos una reticulocitopenia, como es el término que lo define. Por otra parte, si ustedes recuerdan lo que hablamos inicialmente, la vida media del glóbulo rojo en el recién nacido está significativamente disminuida. En el recién nacido término dijimos que era en alrededor de 90 días, que corresponde más o menos a 3 meses. Y si es un prematuro, esta vida media es incluso más corta, puede ser hasta de 35 días, que corresponde más o menos al periodo en que se produce esta anemia fisiológica del recién nacido, o incluso en el prematuro, este periodo de disminución de valores de laboratorio suele ser muchísimo antes. En este gráfico, si ustedes comparan la hemoglobina en el recién nacido pretérmino con respecto de la término, vemos que entre más prematuro y de más bajo peso es el recién nacido pretérmino, sus niveles de hemoglobina al nacer son más bajos, y esto hace que la anemia fisiológica se produzca, que sea más profunda, o sea con valores más bajos todavía, y se produzca mucho antes, tan pronto como al mes, en comparación con el recién nacido a término, que suele haber el descenso de hemoglobina esperado, pero no suele ser tan bajo como en el prematuro, y además de eso suele ser un poco más tardío. De la misma manera que describimos previamente los cambios en los glóbulos rojos, eh, vamos a hablar ahora un poquito de los glóbulos blancos en el recién nacido y en las distintas etapas de la vida del niño. Al momento del nacimiento, los glóbulos blancos en el niño suelen estar elevados, suele haber una leucocitosis, y esa leucocitosis es fundamentalmente a predominio de neutrófilos. No solamente esto, sino que con frecuencia podemos ver formas intermedias, es decir, podemos ver callados, metamielos, mielocitos, sin que esos estén en relación a un cuadro infeccioso. Puede ser normal en este bebé. Es decir, en ellos puede haber cierto grado de desviación a la izquierda de la fórmula. Más sin embargo, a pesar de que los glóbulos blancos suelen estar aumentados en estos bebés, su respuesta a las infecciones suele ser menos eficiente que en otras etapas de la vida. Es decir, que en un niño normal puede ser esto suficiente para mantenerse bien y no tener mayores problemas. Pero si en esta ecuación introducimos algún cuadro infeccioso, sabemos que su respuesta a las infecciones va a ser menos eficiente, es decir, él se comporta como un inmunocomprometido. Cuando analizamos los glóbulos blancos en las distintas etapas de la vida y las subpoblaciones de glóbulos blancos, vamos a ver algunos cambios bien significativos. En el periodo neonatal, como mencionamos anteriormente, generalmente suele haber una leucocitosis, es decir, entre 9.000 y 30.000 glóbulos blancos en niños recién nacidos que son normales. ¿Ok? Posteriormente, esta cantidad de glóbulos blancos empieza a descender, y más o menos alrededor de los 4 años vamos a tener unas cuentas blancas que son más o menos normales. Sin embargo, en general, en la infancia hasta llegar a la adolescencia, se suele haber cierto grado de leucocitosis en niños normales. En cuanto a las subpoblaciones de glóbulos blancos, podemos ver que en el recién nacido a término predominan los neutrófilos de forma franca hasta un 80%, pero después del mes de nacido empieza a haber un viraje y son los linfocitos los que predominan. Y esta situación se mantiene hasta alrededor de los 4 años, cuando empieza nuevamente a virar. Y ya para los 6 años es normal tener un predominio franco de los neutrófilos sobre los linfocitos en una proporción 60-30 que se va a mantener a lo largo del resto de la vida. Los monocitos y los eosinófilos son células que
se mantienen más o menos en una proporción similar a lo largo de la vida, en condiciones normales. Las plaquetas, a diferencia de los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, son elementos de la sangre que no pueden ser considerados como células. Son realmente fragmentos del citoplasma de una célula que se llama megacariocito. Entonces, cuando hablamos de las plaquetas, tenemos que hablar en buena parte del precursor de estas plaquetas, que es la célula denominada megacariocito. Los megacariocitos no los vemos normalmente en sangre periférica, están en la médula ósea y de allí ellos van desprendiendo sus fragmentos de citoplasma en forma de plaquetas, que es lo que podemos nosotros ver en sangre periférica para hacer las funciones que corresponden dentro de lo que es la hemostasia primaria y el tapón hemostático primario. Los megacariocitos en el recién nacido tienen algunas características diferenciales. Suelen tener una buena sensibilidad a la trombopoyetina. Así como hablamos de la eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos, para la producción de plaquetas está la trombopoyetina, que esto es una citoquina, es una sustancia que se encarga de acelerar los procesos de producción de megacariocitos, diferenciación de estos megacariocitos, de provocar la maduración de estos megacariocitos para de esta manera inducir la producción de plaquetas. ¿Okay? Entonces, estos megacariocitos en el recién nacido tienen muy buena sensibilidad a la trombopoyetina, es decir, son respondedores para poder producir, bajo las circunstancias que se necesiten, mayor cantidad de plaquetas. Tienen un núcleo que suele proliferar, es decir, el megacariocito es una célula muy especial en donde el núcleo suele ser hiperlobulado, ¿ok? En el recién nacido, la maduración del núcleo no está en relación con la maduración del citoplasma. Es por ello que tiene un aspecto inmaduro cuando uno lo ve desde el punto de vista morfológico. ¿Okay? Estas características de ese núcleo es lo que llaman ploidía. Entonces, estas células tienen una disminución de la ploidía del núcleo. Las plaquetas en sí suelen tener un tamaño un poco mayor que en otras etapas de la vida. O sea, suelen tener un volumen plaquetario medio un poco mayor. En cuanto al número, si algún elemento es bastante constante en cuanto al número en condiciones normales, son las plaquetas a lo largo de la vida. Desde el momento del feto al nacimiento y en las distintas etapas de la vida, el número de plaquetas es más o menos es similar en las distintas etapas de la vida. Ahora, el tiempo de vida media de las plaquetas suele ser menor, así como en los glóbulos rojos también es un poco menor en las plaquetas del recién nacido. Pero las diferencias mayores están en cuanto a la función de las plaquetas. Si ustedes recuerdan, las plaquetas tienen muchas funciones, pero dentro de ellas dos que son las más importantes, que es su capacidad de adherirse a las superficies que están, por ejemplo, el endotelio que está expuesto por alguna herida, ¿ok? Tiene la capacidad de adherirse y tiene la capacidad de llamar a otras plaquetas e incluso otros elementos de la sangre para formar un tapón hemostático. Esta capacidad de adherirse a otras células es lo que se denomina agregación plaquetaria. Estas dos funciones dependen de unas estructuras que están en la superficie del glóbulo rojo que se llaman glicoproteínas, que les dan estas capacidades de adherirse y agregarse. Si en las plaquetas del recién nacido, estas glicoproteínas suelen tener una concentración más baja. Por lo tanto, podemos hablar de que son plaquetas hiporrespondedoras. No quiere decir que el recién nacido en condiciones normales vaya a sangrar en forma espontánea. Pero lo que sí es cierto es que bajo ciertas circunstancias patológicas, por ejemplo, hipoxia perinatal, tiene un riesgo aumentado de tener cuadros de sangrado, no solamente porque estas características de las plaquetas hagan que sean menos eficientes a la hora de prevenir cuadros hemorrágicos, sino que también otros factores de la coagulación van a estar alterados en el recién nacido, van a estar disminuidos, no alterados, van a estar disminuidos en forma normal
en el recién nacido. En el recién nacido pretérmino, en el recién nacido a término, en el niño y en el adulto, el valor de plaquetas se mantiene más o menos constante. Ya para concluir, el conocer los valores adecuados según las particularidades de cada niño permitirá hacer un diagnóstico más adecuado y permitirá tomar decisiones terapéuticas acertadas. Los límites de referencia no siempre marcan la diferencia entre lo sano y lo patológico, y eso es muy importante. Evaluar valores de laboratorio sin evaluar al paciente es un error que puede ser realmente muy grave. Definitivamente, la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno, a su medio ambiente, es increíble. Somos producto de esa adaptación. Desde el momento en que nacemos, desde el momento en que se produce la fecundación, empezamos a adaptarnos al medio donde está, primero en el útero y luego a el respirar por primera vez y adquirir la independencia de la madre y pasar por cada una de las etapas según las condiciones en las que vamos viviendo. Es decir, cada una de las etapas tiene sus peculiaridades y eso es importante saberlo a la hora de evaluar a nuestros pacienticos. Muchas gracias por su atención y su paciencia. La idea de esto no es aprenderse los valores porque realmente no tiene como mucho sentido. Las tablas están allí y pueden ser utilizadas. Lo importante es entender los procesos para poderlos interpretar y darles el valor que corresponden, entendiendo el paciente que tenemos al frente. Quedo atenta a sus dudas y sugerencias o cualquier comentario que quieran realizar por este medio. Felicidades, doctora Susana Pachano. Excelente conferencia, como siempre. Y muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en esta tarde de ForoChat. Vamos a esperar unos 5 minutos para abrir el segmento de preguntas, donde todos ustedes pueden presentar sus inquietudes y la doctora nos puede aclarar las interrogantes. Buenas noches para todos. Comenzaremos a responder las preguntas que ustedes están enviando a través del chat. Excelente pregunta. Fíjese, la eritropoyetina es una herramienta bien útil en el manejo de las anemias. ¿Cuándo es necesario colocar la eritropoyetina? Sobre todo en pacientes prematuros, previa descarte de retinopatía, que por su misma condición de prematuridad sabemos que va a tener valores mucho más bajos y esta anemia fisiológica va a ser mucho más temprana. Y el manejo de estos pacientes con eritropoyetina puede evitar el uso de hemoderivados. Entonces sí, para este tipo de pacientes en particular suele ser una herramienta muy útil. Además también es una herramienta muy útil para pacientes que, por ejemplo, han tenido cuadros de hemólisis por incompatibilidad de grupo, que también sabemos que va a contribuir a niveles de hemoglobina mucho más bajas. También puede considerarse el uso de eritropoyetina asociado al hierro para tratar de evitar el tener que transfundir al paciente en lo sucesivo. Pero en condiciones normales, en un recién nacido a término, pues no se justificaría el uso de eritropoyetina por lo general. No hay un valor mínimo establecido. Lo cierto es que, bueno, obviamente todos los que manejamos niños sabemos que en esas edades, en condiciones normales, el paciente desciende sus niveles de hemoglobina producto de todo lo que explicamos en la presentación. Es decir, va a depender en mucho de cada niño en particular, el nivel de valores que logre tener. Es difícil estimar un valor de glóbulos blancos como característica para catalogar un proceso infeccioso en el recién nacido. Realmente va a depender mucho de la clínica y podemos valernos de otros parámetros como por ejemplo la PCR o la procalcitonina o la interleuquina 6, que pueden ser elementos que nos puedan aclarar un poquito más el proceso infeccioso en el bebé. Realmente una cuenta blanca elevada en el niño no es indicativo de un cuadro infeccioso. Ahora, la presencia de formas intermedias, sabemos que puede haber formas intermedias en el bebé, pero si esto se acompaña de granulaciones tóxicas y además hay elementos que puedan ser susceptibles de cuadros de infecciones, deben ser tomados en consideración.
En condiciones normales, los reticulocitos en el recién nacido los podemos ver hasta los primeros 15 días. Podemos ver algo de reticulocitos, pero en líneas generales, ya para la primera semana, los reticulocitopenia suele ser importante. En general, los hematólogos preferimos colocar según lo que requiera el paciente. Es decir, si el paciente requiere hierro, se le coloca hierro, si requiere ácido fólico, se le coloca ácido fólico. Es decir, las presentaciones combinadas generalmente no nos gustan, porque es difícil poder separar una cosa de la otra y a la hora de ajustar dosis es bastante complicado cuando están ambas combinadas, especialmente porque uno hace el cálculo de la dosis del hierro en base al hierro fundamentalmente. Y si está combinado con ácido fólico o B12 o cualquier otro complejo, pues estaríamos dando de pronto dosis que no son las adecuadas. Bueno, mira, el valor mínimo para iniciar el tratamiento con hierro en un paciente con anemia fisiológica es motivo de mucho debate. Algunos están de acuerdo con suplementar y otros no. Realmente es necesario que el recién nacido o el niño, el lactante, llegue a estos niveles para estimular la producción de eritropoyetina por parte del riñón del niño, ¿ok? Entonces, este valor es necesario. ¿Cuándo voy a suplementarlo? En algún paciente que tenga condiciones especiales, es decir, prematuro o que estuvo hospitalizado y tuvo múltiples extracciones en donde el nivel de hemoglobina está por debajo de 10,5, ¿ok? En un bebé que recibe lactancia materna, la lactancia materna le suple el hierro necesario hasta los 6 meses. Obviamente después de eso, lo que sí está indicado y lo que sí es clarísimo es que debe ser el niño ablactado con alimentos que tengan aporte de hierro para tratar de incrementar lo más rápido posible los valores de hemoglobina a los valores que le van a corresponder a mejorarlo. Si esto no es suficiente, pues entonces uno puede suplementar generalmente después de los 6 meses o antes en condiciones especiales. La anemia en el lactante no está en relación con la deficiencia de hierro. Es una condición fisiológica que está en relación con la no producción de eritropoyetina, con una vida media del glóbulo rojo acortado. Es decir, no es por la deficiencia de hierro que un lactante lo hace. Sabemos que la lactancia materna aporta el hierro, a pesar de que no tiene grandes cantidades de hierro. El hierro que tiene es un hierro bastante bien absorbido y suele ser lo suficiente para mantener en esos primeros 6 meses de vida. A partir de los 6 meses o lo aportamos el hierro a través de la alimentación, que sería lo ideal, o si de ser necesario, pues le haríamos un aporte adicional, especialmente porque va a necesitar el sustrato del hierro para la producción de glóbulos rojos nuevos. El valor se mantiene igual que en el adulto, es decir, el mínimo es 150, lo normal es entre 150 y 350.000 plaquetas. Lo que sí es importante y quiero que quede de esta presentación es que todos hemos tenido en alguna oportunidad un amigo, un vecino, un hermano que nos trae una hematología de un paciente que no conocemos para que la interpretemos. Realmente la interpretación de los valores de laboratorio tienen que estar en función al paciente que estamos evaluando. Evaluar un examen de laboratorio aislado sin el conocimiento de la anamnesis del paciente, el examen físico, la evaluación de los antecedentes, etcétera, es un error muy, muy, muy importante. Entonces, siempre, siempre, siempre que alguien les diga analizar una hematología, pues díganle que tiene que ser en función a la evaluación de un paciente. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente me alegra mucho que les haya gustado la presentación y para mí es realmente un placer poder compartir con todos ustedes. Vivo rodeada de pediatras, ejerzo la hematología pediátrica, soy pediatra, aunque no lo ejerzo como tal, pero creo que el gremio de pediatras es un gremio increíble. Realmente somos, porque me incluyo también, personas muy especiales con una sensibilidad realmente a toda prueba. Y en verdad estoy muy encantada de haber estado con ustedes y estoy a la orden para lo que necesiten de aquí en adelante.
En nombre de la directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Guárico, nos sentimos afortunados y muy agradecidos con la doctora Susana Pachano por aceptar la invitación. A ustedes quienes dan vida a este foro chat por estar presente y por supuesto a nuestro estimado colaborador, el licenciado Edwin Moncada de Megalat, por acompañarnos día a día en la educación continua para seguir fortaleciendo saberes que nos permiten actualizar conocimientos, reconociendo que somos la voz de la infancia venezolana. A todos, gracias.